Buenos días, este es el grupo número 3, el cual está compuesto por Yanivel, Alessandra Peña, Clarisa Vázquez, Xiomara Suero y Brenda Virginia Calderón, quienes hablan. Le estaremos hablando sobre las dificultades del habla y la dejaré con mi compañera Yanivel, que le dará introducción al tema. Días, le habla Yanivel Peña. Yo le estaré hablando sobre lo que es la disglosia. Al igual que la disglosia es un trastorno que causa una severa dificultad en la articulación de los sonidos que configuran el habla. En este caso, sin embargo, el problema se encuentra en la existencia de los propios órganos bucofonorios, tales como malformación genética. La malformación genética, acá nos estamos refiriendo a lo que es labio leporino para paladar hundido, como le dicen frenillo, entre otros. Trastorno fonológico o dislalia. Otro de los principales trastornos del lenguaje oral es la dislalia. Se entiende como tal aquello trastorno en que se producen diferentes errores en la articulación de las palabras, siendo la más frecuente la sustitución de sonido, distorsiones de los correctos, falta de emisión o añadidura, interacción tales como. Acá es cuando los niños o las personas no pueden decir una palabra y en vez de decir, por ejemplo, perro, dicen pedo, gato, cato, cheche. Estos son factores a veces que se deben a problemas como son a trastornos, como son la dislalia, entre otros, pero también se relacionan a cómo lo eduquen en casa, porque si un niño dice una palabra de manera inadecuada y por estar consintiéndolo, se la apoyamos, ellos no van a aprender la forma correctamente. Yo le voy a continuar hablando, le habla Brenda, le estaré hablando sobre la dislexia y qué es la disfasia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún handicap físico, psíquico y sociocultural, cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo. La dislexia es un trastorno de aprendizaje más frecuente entre la población de la edad escolar, cuya prevalencia se estima entre un 5 y un 17%, siendo más frecuentes en niños que en niñas. El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, puesto dentro de todos los aprendizajes se realizarán a través del código escrito, por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materiales como el conocimiento del medio, porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura. El niño disléxico debe poner tan, tanto esfuerzo en la tarea de lectoescritura que tiene a fastidiarse, a perder la concentración o distraerse o rechazar este tipo de tarea. ¿Qué es la disfasia? La disfasia es un trastorno de la adquisición de la lengua que se manifiesta en una alteración en la exposición y comprensión del lenguaje. Los niños disfásicos presentan déficits en el lenguaje tanto a nivel comprensivo como expresivo. Suelen utilizar gestos y mímica para poder expresarse. Algunos síntomas de la disfasia es pobre de vocabulario, dificultad para utilizar los pronombres personales, los verbos los suelen emplear en definitivo, alteración de la comprensión, dificultad para recordar y repetir la frase larga, repetición de palabras sin saber el sonido o el significado.
Muy buenos días, les habla Claritza y yo les continuaré hablando con lo que es la afasia y la disartria. La afasia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. Se debe a lesiones cerebrales. Es decir, que no tienen la capacidad de comunicarse, que se le hace difícil y se debe a daños en el cerebro. Tipos de afasia. Afasia no fluente. A las personas con este trastorno le cuesta expresarse. Hablan en oraciones muy cortas y omiten palabras. Afasia fluente. Las personas con este tipo de afasia pueden hablar con fluidez, utilizando oraciones largas que no tienen sentido o contienen palabras irreconocibles, incorrectas o innecesarias. Afasia global. Estas personas tienen discapacidad graves de expresión y comprensión. La disartria. La disartria es una enfermedad en la que los músculos que usas para hablar son débiles o tienen dificultad para controlarlos. Se caracteriza generalmente por el balbuceo o el ritmo lento al hablar, que pueden ser difíciles de entender. Los síntomas son balbuceo, ritmo lento al hablar, capacidad de hablar más fuerte que un susurro o hablar demasiado fuerte, dificultad para mover la lengua o los músculos faciales. Es cuanto, la dejo con mi compañera Brenda. Muy buenos días, mi nombre es Xiomara, se equivocó la amiga, pero es Xiomara quien le sigue con el siguiente tema, que se llama trastorno de la comunicación social y la taquifermia o farfulleo. Aquí nos dice, en este trastorno nos encontramos problemas ni a la hora de articular ni comprender el contenido literal del mensaje que se transmite. Sin embargo, quienes lo padecen sufren una gran dificultad, y es que este trastorno se basa en la presencia de dificultades severas en el uso práctico del lenguaje. El trastorno de comunicación social se caracteriza por desafíos con la pragmática, el área de la lingüística, que tiene que ver con cómo se crea, interpreta el significado en interacciones verbales y no verbales. Los síntomas son dificultad para el lenguaje en ciertas situaciones sociales, tales como saludo, compartir y entonación. Retraso para alianza, los hitos del lenguaje, bajo interés. La taquifemia o farfulleo se trata de un trastorno del habla caracterizado por un habla extremadamente rápida, perdiéndose palabras por el camino y cometiendo errores. Es común su presencia en personas con un estado de ánimo muy excitado, incluyendo casos en que el sujeto está en un episodio maníaco o como resultado de consumo de sustancias e intentadores. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Ya, yo creo que se grabó. ¿Qué tú crees? No, ya. Ah. Yo lo voy a tumbar y me dijo se guardó en el chat. Pues.